Si en un proceso penal se demuestra que la persona no tenía la intención de cometer el delito, entonces la conducta ilícita simplemente no existió. Hoy platicaremos con un defensor público federal acerca de las excluyentes del delito en materia federal. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia. Te defendemos. Hoy nos acompaña el licenciado Alfredo Serrano Nolasco, defensor público federal. Bienvenido, Alfredo, nuevamente a este espacio. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ya para arrancarnos con el tema del día de hoy, me gustaría que nos expliques qué son las excluyentes del delito. Sí, Manuel, con mucho gusto. Son aquellas que de verificarse o actualizarse excluyen completamente precisamente el delito. Hacen que la conducta no sea delictuosa, ¿sí? Son muchas causas excluyentes del delito. Estas se encuentran enunciadas principalmente a nivel federal en el artículo 15 del Código Penal Federal, que se les denomina doctrinal y jurídicamente ausencia de conducta. Esto es cuando no intervenga la voluntad de la gente en la conducta. Consentimiento del titular del bien jurídico tutelado, legítima defensa, estado de necesidad, no exigibilidad de otra conducta, causas de inimputabilidad. Son muy variadas, Manuel, y dependen de las circunstancias en que puedan actualizarse, dependiendo de los casos concretos. Pero lo que sí es claro es que de actualizarse estas tienen por efecto anular el carácter delictuoso de la conducta. Vamos a hablar de un caso particular el día de hoy, pero antes me gustaría que nos expliques también qué es la legítima defensa, ¿no? Mucho se habla, lo vemos en las películas, sobre todo del sistema estadounidense, ¿no? Del sistema penal estadounidense, pero al parecer en México pues no es así, no es como funcionan las películas, ¿no? La legítima defensa. ¿Cómo funciona en nuestro país? Sí, Manuel, mira, la legítima defensa sí ha existido siempre en nuestro país, regulado en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales. La legítima defensa consiste en precisamente repeler una agresión real, actual o inminente, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, que no exista provocación inmediata o suficiente y que exista racionalidad en los medios empleados, además que la legítima defensa se haga necesaria. Aquí la situación es que la legítima defensa, lo que sucede es que el imputado, cuando se invoca una excluyente del delito precisamente, tiene la carga de la prueba de acreditarla. No es que en automático se tenga por acreditada una legítima defensa, claro, cuando es el que la invoca sea el imputado, sino que al invocarla al imputado se le revierte la carga de la prueba y él tiene que acreditarla. De hecho, recientemente hubo una reforma precisamente al Código Penal Federal en materia de legítima defensa que trata de atenuar esa situación y que precisamente sea más favorable para las víctimas o las personas que son agredidas, repelen esa agresión y después se ven inmersas en un proceso penal, claro, precisamente acusadas de delitos de lesiones u homicidios, cuando realmente ellos lo que hicieron es defenderse ellos mismos o defender a un familiar, ya sea de una agresión, de un robo o de unas situaciones. O sea, es decir, en México, cuando uno repele una agresión, como bien comentas, pues se le inicia un proceso, ¿no? Como a cualquier otra persona que comete un ilícito con toda la ventaja, ¿no? Entonces, pues esta reforma que nos comentas, pues viene precisamente a proteger, ¿no?, los derechos de la víctima, ¿no? Es lo que se intenta, Manuel. De hecho, la reforma en materia federal son muy pocos casos en los que se podría dar ese supuesto, pero leyendo la exposición de motivos de dicha reforma va encaminada a que sirva de prototipo para los códigos penales estatales y en su momento para el Código Penal Único, que está en proceso, ya está en el Congreso incluso esa iniciativa y se está discutiendo en diferentes foros, tanto académicos como de profesionistas del derecho, encaminada a crear un nuevo Código Penal, y la intención precisamente de esta reforma es que ese Código Penal Único adopte esta nueva, digamos, la forma de ver la legítima defensa. Y bueno, ahora sí vámonos un poco al caso práctico que nos
tienes el día de hoy, ¿no? Este asunto que llegó a tus manos acerca de una mujer, ¿no? Que fue encontrada con un arma de fuego. Platícanos de qué se trata este asunto. Sí, Manuel, fíjate que ese asunto fue muy interesante debido a que no precisamente se toca la situación de la legítima defensa, pero sí de excluyentes del delito, como es el estado de necesidad y la no exigibilidad de otra conducta. Se trata de una joven de 26 años, estudiante de Derecho, que se salió a divertir con su novio en compañía de otra pareja. Es decir, eran dos parejas, se fueron a lo que hoy en día llaman antros, a divertirse. Después, como eso de la 1 de la mañana, pretendieron seguir la fiesta, el festejo en el departamento de su amiga, que iba con su novio. Allí estuvieron departiendo hasta las 5 o 6 de la mañana, cuando refiere ella y el novio que se sintieron cansados y se fueron a dormir a una recámara contigua de dicho departamento. Dicen que les dieron como las 10, 11 de la mañana, cuando de repente empezaron a escuchar muchos ruidos, como que aventaban cosas, como que gritaban. Salieron y se estaba peleando su amiga con el novio. La situación es que el novio en ese momento tenía cargando una mariconera, en la cual en su interior tenía un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Precisamente a la persona que yo defiendo, esta mujer de 26 años, de la cual omito su nombre por cuestiones de reserva de datos, intervino a defender a su amiga junto con el novio. En lo que el novio sujeta al novio de la amiga, ella le quita la mariconera. En ese momento, su amiga aprovecha y sale corriendo del departamento, y el novio que la estaba agrediendo sale atrás de ella. Entonces, a la persona que yo defiendo, llamémosle María, sale junto con su novio. Llevaba ella la mariconera, pero no sabía que llevaba el arma de fuego. Como se escuchó mucho ruido, mucho alboroto, los vecinos llamaron a la policía, y precisamente cuando ella iba saliendo del edificio, llegó la policía y los detienen. Les preguntan qué era lo que pasaba. Ellos les dicen que nada, que era un problema entre novios, pero los policías alcanzaron a notar algo extraño en la mariconera y proceden a hacerle una revisión. Y efectivamente le encuentran el arma de fuego. Les explican que el arma no es de ella, que era del novio de la amiga que momentos antes lo estaba agrediendo. Pero los policías, la respuesta que le dan es que no importa, a quien le encontramos el arma es a ti, y a ti es a quien vamos a poner a disposición del Ministerio Público de la Federación. Y así fue, Manuel, lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación, y después el Ministerio Público de la Federación judicializó la carpeta de investigación ante un juez de control, formulándole imputación por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Aquí te voy a interrumpir tantito, Alfredo. Vamos a una pausa para que nos platiques al regresar cómo continúa este asunto y qué pasó cuando llegó a tus manos. Sí, Manuel, claro que sí, gracias. Vamos a una breve pausa, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando con el licenciado Alfredo Serrano Nolasco, defensor público federal. Y en el bloque anterior, Alfredo, pues nos platicabas este asunto que llegó a tus manos. Y bueno, ¿qué pasó ya cuando te fue asignado este caso? Sí, muy interesante, Manuel. Te digo, la pusieron a disposición del juez de control a efecto que resolviera su situación jurídica, y le formulaban la imputación por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En un momento ella declaró y efectivamente refirió que los motivos por los cuales portaba el arma, es decir, que se la acababa de quitar al novio de su amiga, con la cual la estaba agrediendo y amenazaba con dispararle. En esa audiencia yo solicité al juez de control la duplicidad del término constitucional a efecto de ofrecer pruebas que precisamente eran la testimonial del novio, la testimonial de la hermana de la amiga agredida, de la misma amiga
que estaba siendo agredida, y de la mamá, porque también ellas se enteraron de todo lo que pasó. Llegaron posteriormente y se dieron cuenta cuando estaban deteniendo a María, y se dieron cuenta que había habido ese altercado entre esta pareja. Pero el juez no me admitió las pruebas y resolvió en esa misma audiencia su situación jurídica vinculándolo al proceso, por lo cual se tuvo que interponer el recurso de apelación. Una vez que conoció la alzada de este asunto, determinó que eran fundados los agravios y repuso el procedimiento a efecto de que nuevamente se llevara la audiencia inicial de formulación de imputación y se le admitieran las pruebas dentro del término constitucional. Fue por lo que se ofrecieron los testimonios que ya te acabo de decir, y efectivamente nada más acudieron el novio y la hermana de la amiga agredida. O sea, la amiga agredida nunca acudió, y ni la mamá. Por lo que también se le hizo énfasis al juez que tenía que juzgar con perspectiva de género, toda vez que esa situación ponía en estado de vulnerabilidad y desventaja a mi representada, claro, pues existía una relación asimétrica de poder que no permitía a estas dos personas venir a declarar en contra de la persona a la cual realmente pertenecía el arma. Efectivamente, estos testigos que sí acudieron, que es el novio y la hermana de la amiga, y constataron lo que dijo María, de que efectivamente los motivos por los cuales portaba en esos momentos cuando llegó la policía el arma, porque ella previamente la había despojado del arma al novio de la amiga. El juez tuvo por válida la situación, y yo alegaba que existía una no exigibilidad de otra conducta por temor fundado. Sin embargo, el juez determinó que existía un estado de necesidad, que ya más adelante podríamos platicar en qué consisten estas excluyentes del delito. Pues explícanos en este momento, hacemos un paréntesis de este asunto, y platícanos, ya que nos dices el estado de necesidad y la no exigibilidad de otra conducta. ¿Cómo podemos entender estos dos conceptos? Con gusto, Manuel. El estado de necesidad refiere cuando se salvaguarda un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o eminente, no provocado dolosamente por la persona, y que además no pueda ser evitable por otros medios. Considero que sí se dan estos elementos que el juez tomó en consideración, pero también se da la no exigibilidad de otra conducta, porque la no exigibilidad es atentas las circunstancias que concurren en la conducta delictiva, no le es racionalmente exigible otra conducta por no poderse conducir a actuar conforme a derecho. Y precisamente dentro de estas está el temor fundado, que es cuando la persona actúa en temor a sufrir un daño en su persona o en sus bienes. Manuel, en términos generales, en eso consisten estas dos excluyentes, que en el caso tuvo por actualizada al juez el estado de necesidad. Y bueno, también ya mencionabas, este asunto se abordó desde la perspectiva de género, ¿no? ¿Cuáles fueron tus retos como defensor público para defender a esta persona desde una perspectiva de género? Fíjate, Manuel, que esa pregunta es muy interesante, porque realmente no había una perspectiva de género que ella estuviera sufriendo actos de poder directamente, pero sí la que lo sufría era su amiga por parte del novio agresor, constantemente. Inclusive por eso es que no acudió a declarar como testigo en defensa de su amiga, claro, cuando ella pues la había en un primer momento defendido. Se le hizo ver al juez que de manera indirecta estábamos ante una perspectiva de género, porque también esta situación ponía en desventaja y vulnerabilidad a mi representada al no poder acreditar completamente, en este caso, las excluyentes que se invocaban, la no exigibilidad de otra conducta y el estado de necesidad. Y pues el juez juzgó con perspectiva de género y tuvo por acreditada el estado de necesidad, como ya te lo referí, Manuel. Y bien, Alfredo, quiero invitarte a ver nuestra sección Te Escuchamos, que tiene que ver mucho con el tema del día de hoy. Le preguntamos a la gente cómo considera que una mujer deba ser juzgada cuando comete un delito obligada por su pareja. Vamos a verlo.
Pues yo creo que pues, si hace un delito, o sea, cualquier delito tiene que ser juzgado. Entonces, si la está obligando, creo que ya tendría que ahí tomar cartas, porque si la están amenazando, también ella puede meter una demanda contra su pareja. Pues no, porque ha sido obligada por su pareja o por cualquier otra persona y no sabemos, como dice, obligada, amenazada, X, ¿no? Entonces no debe de ser juzgada de la misma manera que la persona que la está mandando, ¿no? Bueno, pues para eso también hay legislación, pero nadie está eximido de que no, porque no conozca que es un delito, se le pueda de alguna forma pues dispensárselo, ¿verdad? No, de igual manera, no. Yo creo que primero hay que ver bien la situación y desde luego pues no juzgarla antes de todo, ¿no? Claro que sí. Si la mujer es amenazada y obligada, pues está cometiendo la persona un delito, ¿no? O sea, sí debe ser juzgada al 100%, igual de la misma forma. Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber un juicio medio que se pueda, bueno, comparar si es la verdad o la mentira sobre ella, ¿no? Para no juzgarla de mala manera, sino hacer una justicia limpia o algo parejo, ¿no? Si una mujer es amenazada, debe de ir directamente con el Ministerio Público cuando es amenazada y no esperarse más. Porque si ella manifiesta que mató o le pegó a su marido, ella tiene responsabilidad. Pues no, porque aquí la persona que la está obligando es la que tenía que estar pagando lo que ella está haciendo, pero como aquí las leyes son parejas, pues tiene que ser juzgada igual que el que está cometiendo el ilícito. Porque ya hay leyes establecidas. Como abogado yo lo podría decir, que ya hay leyes determinadas y hay una corresponsabilidad por parte de su pareja, pero definitivamente ella sería la autora material del delito. No habría ningún tipo de agravante, simple y sencillamente. No, yo pienso que no se le puede juzgar de la misma forma porque está siendo sometida y obligada. Entonces no se le puede juzgar de esa misma manera. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada. Es de un joven que nos pregunta en qué consistió la reforma en legítima defensa que se promulgó pues hace poco tiempo y ya hablábamos un poco. ¿Qué le puedes comentar? Sí, claro, Manuel, ya habíamos adelantado un poco como efectivamente dices, pero es muy importante porque sí es necesario hacer unas precisiones. Para que se dé la legítima defensa se tienen que cumplir ciertos requisitos, como es que exista necesidad de la defensa y que no haya desproporcionalidad en los medios empleados y que no haya que no haya provocación de parte de la persona que se agrede. Aquí la reforma precisamente consistió en darle más protección a las víctimas que son agredidas y que tienen que repeler precisamente esa agresión. Y esto consistió en que agregaron un párrafo al segundo párrafo de la fracción quinta del artículo 15 del Código Penal Federal que se refiere precisamente a la legítima defensa en el sentido de que no era necesario acreditar o que no se iba a tener como exceso en la legítima defensa cuando la persona que era agredida se encontraba en estado de confusión, temor o pánico, que no se iba a tener como exceso en la legítima defensa. Porque si se llegaba a demostrar que hubo exceso en la legítima defensa, de todos modos era sancionada como un delito culposo. Claro. Entonces en eso consistió prácticamente, ya no están exigiendo tantos requisitos para la proporcionalidad en los medios que se utilizan para repeler la agresión. Pero además es muy importante porque también están protegiendo más a las mujeres en el sentido de que se agregó
hubo una reforma al artículo 34 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se refirió que en los casos que se repela una agresión por violencia familiar o feminicidio, la autoridad estará obligada a proporcionar la mayor protección o todos los medios de protección tanto a la imputada como a sus familiares. En pocas palabras le están diciendo, pon los ojos rojos si ella dice que fue en legítima defensa. Hay que explorar, hay que tener por acreditada la legítima defensa. Muy bien. Pues ahí está esta respuesta. Vamos con una llamada más. Es de un estudiante de preparatoria y que nos pregunta cómo se juzga o se defiende con perspectiva de género. Sí, Manuel, también ya hace rato lo habíamos adelantado. Pues precisamente es identificar primeramente que existe una relación asimétrica de poder. Y que con motivo de esa relación asimétrica de poder, la mujer queda en desventaja y en estado de vulnerabilidad, tanto como con su agresor, como con el sistema jurídico en general. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos las mujeres cometen delitos forzados por sus parejas o engañadas por sus parejas. Y estas situaciones, cuando son judicializadas, llevadas ante los tribunales, no las toman muchos en consideración. Entonces, se debe de acreditar precisamente que existió esa relación de poder o esos actos constantes de poder en contra de la mujer imputada, que finalmente la hicieron incurrir en la conducta delictiva, para sensibilizar a los jueces y tener por acreditada alguna de las excluyentes del delito, ya sea ausencia de voluntad en la conducta o bien una no exigibilidad de otra conducta precisamente, Manuel. Muy bien. Vamos una llamada más. Es de una persona del norte del país que nos pregunta si puede tener un arma en su domicilio para legítima defensa. Mira, Manuel, el artículo 10 de nuestra Constitución Federal permite a las personas poseer armas de fuego en su domicilio para la protección de su domicilio precisamente y de sus bienes. Pero no todo derecho es absoluto, sino que tiene ciertas limitaciones, y estas limitaciones las encontramos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en su reglamento, que piden que para tener una arma en el domicilio se tiene que hacer la manifestación ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Claro. Y para portarla se tiene que contar con una licencia expedida también por la Secretaría de la Defensa Nacional, previos requisitos que pide dicha secretaría, ¿no? Y aparte, Manuel, las de uso exclusivo del ejército, esas sí no pueden poseerse ni portarse por ningún motivo. Únicamente son las de calibre pequeño, como 22 o 38. Muy bien, no es como voy a comprar un arma y la voy a tener ahí, ¿no? No, tiene que manifestarse, sí puede poseerse en el domicilio, pero se tiene que manifestar ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es el registro respectivo. Simplemente consiste en decirle a la Secretaría de la Defensa: Secretaría de la Defensa, yo tengo un arma en mi domicilio para mi protección y la registro ante ti, para que la Secretaría de la Defensa sepa qué arma posees, claro, y no se puedan cometer otro tipo de delitos con dicha arma. Así es. Muy bien, Alfredo, pues ya casi nos vamos, pero antes, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse con ustedes y solicitar los servicios de defensa penal? Sí, mira, Manuel, precisamente, primeramente me gustaría hacer un énfasis en que el ministro presidente Arturo Saldívar y nuestro director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, están muy interesados precisamente en que se proteja y defienda a este grupo vulnerable, como son mujeres, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad, entre otros. Y por lo mismo también nos están capacitando en esos temas, como es la perspectiva de género. Y toda persona, como este tipo de personas, como grupos vulnerables de los que acabo de mencionar, o cualquier tipo de persona que se encuentre inmiscuida en una problemática penal y no tenga para pagar un defensor particular, pues puede acudir a los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública y llamar a los teléfonos Defensatel, que precisamente este teléfono fue a iniciativa de nuestro director general. El número es 822-42-42-6.
Ahora sí ya nos vamos, Alfredo. Muchísimas gracias por esta conversación. A ti, Manuel, fue un placer estar con ustedes. Muy bien, pues gracias a nuestro equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima. Quédate en la señal de Justicia TV.